vamos a hablar referente a la experiencia hermosa que tuvo el apóstol Pablo en cuanto él se fue y estuvo en el tercer cielo. Entonces, ayer hablábamos de alturas, por eso que vamos a hablar una altura hoy a la cual es importantísima de poderla ver en la profundidad de la Escritura. Tú lo ves a eso en el libro de Corintios, segunda de Corintios 12. Yo quiero que tú abras tu Biblia, que puedas hacer un devocional esta mañana y que juntos podamos, con el Espíritu Santo Divino de Dios, poder dejar establecido esta enseñanza, a la cual el Espíritu Santo tiene cuidado de nosotros, tiene palabra cada día para poder determinar nuestra vida espiritual y posicionarnos en el tiempo al cual Dios necesita que su iglesia esté preparada para su venida inminente. Bien, ya lo tienes. En 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a leer, versículo 1. Yo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bien, y muchas veces hemos hablado esta palabra, y damos gracias a Dios por todo el conocimiento que ha traído y luz a nuestro entendimiento, pero sabemos que el Espíritu Santo tiene la eternidad de Dios, sabemos que su anchura, su longitud, su altura y profundidad es la eternidad a la cual nos introducen cada vez que vamos a leer una palabra. Él está abriendo una puerta dimensional para que nosotros entremos por ella y tengamos confianza, que tengamos certidumbre de convicción, de fe, de que el Espíritu Santo, confiando en Él, el que nos va a abrir las Escrituras. Por eso le pedimos que Él sea, Espíritu Santo, que tú nos abras las Escrituras. Aquí ve que el apóstol Pablo: conozco a tal hombre. Él estaba hablando de sí mismo. Conozco a un hombre, y después dice: conozco a tal hombre. Conozco un hombre, y después dice: lo conozco a tal. Entonces, él no quería hablar de él. ¿Se da cuenta? Él quería mostrar la gloria de Dios en él, pero no sabía cómo expresarlo. Tuve el privilegio de ir al tercer cielo, no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, pero Dios lo sabe. Y entonces, él estaba explicando algo que no sabía entender la capacidad, por eso que dijo: vendré a las visiones. Está diciendo algo que cuando dice vendré, sabe que el término, vamos a decir que utiliza, es curioso, porque cuando habla de vendré, usted puede ver como decir vendré, voy por un lado, pero como que hay una limitación de lugar. Y dice, en el original dice: me acerqué, me entré adentro y llegar a pasar o profundizar dentro de algún lugar. Entonces, si el original dice entrar y llegar a un lugar, o redundar, está diciendo que le está dando una dimensión mayor. Vendré. Es como que él se introduce, ¿en qué? En las visiones y las revelaciones del Señor. Entonces es como que
ese hombre que estuvo en el tercer cielo, nada menos que era él, cuando él ya sabe que está en medio de las circunstancias que él, antes de haber sido arrebatado al tercer cielo, después volvió, entonces volvió en sí. ¿Se acuerda que el hermanito, el hijo pródigo, dice, cuando volvió en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre? Bueno, ese volver en sí parece que fuera tan sencillo, pero es entrar en la urgencia de los tiempos escatológicos de Dios, de su tiempo profético, en su llamado y propósito. Entonces vendré. Está hablando una inmensidad de sencillez, pero a la vez no quiere a nosotros abrir esas dimensiones de las puertas de Dios en cuanto a la eternidad. Él entró en la eternidad. Entonces, imposible de poder contenerse en la eternidad. ¿Por qué? Porque es una atmósfera que solamente las capacidades nuestras ya no pueden percibir con total certeza, como decía el apóstol Pablo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera... Entonces él estaba diciendo algo como que fue una experiencia que él lo trazó, lo midió, lo proyectó y le llevó a una dimensión de mayor nivel de entendimiento a las capacidades dentro del plan eterno de Dios. Entonces, era un privilegio, es claro, era un privilegio de que un hombre tan finito tuviera ese privilegio de ser llevado al tercer cielo. Entonces, y dice, escuche bien, mire lo que dice, de tal hombre me gloriaré de mí mismo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino solo en mis debilidades. Bueno, hoy una de las cosas que vamos a tener en cuenta, ¿cuáles son las debilidades? Las debilidades que operan en tus capacidades de entendimiento son las que hoy son las que te están midiendo y trazando para perfeccionarte con propósitos y designios eternos a los cuales Dios lo permite que operen en cada uno en el hombre. Entonces, hay algo aquí que es atesorado, está, vamos a decir, como un misterio, como que estuviera escondido, y dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería un insensato. ¿Por qué? Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, él era como que Dios lo llevó a una estatura de dimensión, de capacidad de entendimiento del diseño correcto de Dios para la iglesia, y empieza a querer bajar de aquella escalera de puerta al cielo y empezar a bajar para poder expresar aquello y no haya una cima de separación para que pueda acercar el conocimiento, para poder trasladar las visiones y las revelaciones que Dios le dio en los cielos. Eran palabras inefables, aquello que es indescriptible, aquellos que no se podía ser dicha por los hombres. ¿Por qué? Porque tenía una dimensión que no lo podía abarcar la capacidad finita de un hombre. Entonces usted me dirá, ¿para qué lo llevó Dios entonces si no podía retener? Yo le digo, es algo importantísimo lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Todas las capacidades que ya tenía el apóstol Pablo, introducirlo en esa dimensión fue ensanchar sus capacidades de entendimiento para darle lugar al espacio maravilloso del Espíritu de Dios para ser incorporado como un elemento mayor de revelación y de visiones celestiales. Acuérdate que él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo obedecí, yo siendo un religioso lleno de estructuras de religiosidad y de estructuras de pensamiento que aún perseguía a la iglesia, consentí la muerte de Esteban y aún había sido instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los hombres más importantes en cuanto a conocimiento de la ley. Entonces él tenía estructura, pero él mismo, siendo tan religioso y estructurado en sus pensamientos, él dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Él nos está dejando esa enseñanza para que todo el liderazgo pueda abrirse a la visión celestial, ensanchar el entendimiento a la visión celestial. ¿Por qué? Porque si un hombre que perseguía a la iglesia
y destruía nada menos lo que Dios estaba formando en la iglesia primitiva, entonces con toda esa estructura de pensamiento Dios se la quitó. Entonces se la puede quitar a cualquier liderazgo que estén en el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay veces nosotros son las estructuras, pero la comodidad impide que yo rompa estructura y me rebele contra la visión celestial de Dios. Hay una visión celestial que debe ser establecida por todo el liderazgo en el mundo. Pero muchos han sido rebeldes a la visión celestial. Pero el apóstol Pablo no. Entonces vemos que sus capacidades lo colmaron tanto, ese encuentro, esa oportunidad de poder tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo fue trazado, medido, pesado, proyectado y aún dándole ese privilegio de poder vivir la plenitud de Dios. Un hombre que parecería inmerecedor de ella, pero Dios lo escoge. Entonces, ¿qué hay que no pueda haber en ti, por más que haya pasado por mucha agua debajo del puente, como muchas generaciones usa ese término? Pero tenemos que poner, igualmente, estamos a tiempo y debemos tener un cuidado, una sensibilidad espiritual. ¿Qué es lo que no estoy haciendo en obediencia ante Dios? Porque realmente el plan de Dios, Él es autor de eterna salvación para aquellos los que le obedecen. Entonces, la obediencia en Dios va a ser la que va a trazar en el último tiempo y va a ser que le diga: Señor, Señor, si en tu nombre. Sí, pero no te conozco porque no me obedeciste. Yo te dije que hicieras tal cosa y no la hiciste parcialmente. Entonces empezamos a ver que no esperemos a ese día. Entonces, ¿de qué necesitamos? Necesitamos un encuentro de una dimensión. Pastor, tengo que ir al tercer cielo. ¿Sabe qué? Atentamente podamos ver. ¿Sabe que el que habita la altura, el subalto y el sublime, el que habita la eternidad, el que habita bajaba al monte y hablaba nada menos con Moisés? Entonces, usted debe entender, acá en esta etapa el apóstol Pablo lo llevó a un lugar, dice, en el paraíso, dice. Escuche, ¿se dio cuenta de lo que dice? Dice, me fue arrebatado al paraíso. Entonces, el paraíso es el lugar del origen, es el lugar nada menos de Edén. Entonces estamos diciendo que lo llevó, ¿qué? Al principio. Él lo llevó al principio, a un lugar de restablecimiento y de restitución del plan eterno de Dios, al cual tiene con su iglesia, que tiene con el cuerpo, la estructura ósea de la iglesia somos cada uno de nosotros, para que pueda reposar sobre nosotros el poder de Cristo. Entonces, acá estamos viendo las capacidades del apóstol Pablo, que son extraordinarias. ¿En qué? En dejarse doblegar cuando está el poder de Dios, dejar: Señor, heme aquí, haz de mí esa vasija que quieras hacer. Pero no todo el liderazgo está dispuesto. Amados de Dios, pueblo de Jesucristo en general, yo tengo que tener una parte reflexiva con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios a su iglesia y no lo está haciendo? Lo debemos hacer. ¿Sabe qué era lo que era importante en esta enseñanza? Todos los puntos, pero hoy vamos a detenernos por el factor tiempo. Nos vamos a detener en el 12:7 de Segunda de Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien es en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien. Acá hay algo maravilloso. No es necesariamente cuando Dios te está dando revelaciones de la capacidad del diseño, del proyecto de Dios, es que tenga que enviarte un aguijón en la carne para que no te enaltezca. Aquí estamos viendo que él estuvo en el tercer cielo recibiendo lo indescriptible de Dios, lo inefable de Dios, lo inescrutable de Dios, que era para el hombre, un hombre tan finito. Entonces, acá hay una profundidad de nuestras capacidades a las cuales yo quiero que conjuntamente con el Espíritu Santo estés dispuesto. No te distraiga en este momento, porque el Espíritu Santo va a traer una apertura de capacidades, de entendimiento, que muchas veces lo podemos ver a la figura de ese aguijón en la carne, lo podemos ver indistintamente de distintas formas. Pero, ¿cuál sería, para que sea más certera, cuál sería la que Dios estaba operando como aguijón en la carne? Que aún el apóstol Pablo dijo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Él interpretaba que esa circunstancia de aguijón en su carne era un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La cual le he pedido al Señor 3 veces, le he rogado que me la quite y ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bien, muy bien. Es importante que la Escritura la sigamos rumiando, inclusive rumiar es el arte de rumiar, tiene 2 procesos, el rumiar la palabra. Es volver y llegar al extremo de regurgitar, que es que cuando yo estoy rumiendo, yo hago como que ya está preparado para ingresar a mi garganta y yo desde mi garganta la vuelvo a traer. Eso se llama regurgitar, traerlo de vuelta para rumirlo, ¿pero para qué? Para que saque los mayores nutrientes, más importantes que tiene el alimento, a la cual los que rumian en cuanto a la vaca, ella rumia y da un mayor nivel de mayor proteico en sus vitaminas que tiene la leche. Solamente cuando ese alimento es rumiado y regurgitado varias veces, ese ejercicio hace que las capacidades de los nutrientes prepare el aparato digestivo de las generaciones para poder recibir un alimento sólido a la cual lo dimensione, a lo cual lo lleve a un nivel más alto de revelación. Entonces, el apóstol Pablo estaba queriendo, con esta enseñanza que él estaba viviendo su propia vida, había una aceleración de tiempo que todavía no había bajado en él. ¿Cómo, pastor, usted se atreve a decir eso? Sí, lo vamos a ver esta mañana. Hay un nivel que Dios lo quería llevar al apóstol Pablo que todavía no lo había entendido. ¿Y sabe dónde estaba? Él pensaba que el aguijón de la carne, el mensajero de Satanás, él está hablando. No está diciendo, mirá que te envié, el Señor le dice, no le está diciendo el Señor, mirá que te envié un mensajero de Satanás para que no te enaltezca. No. Él está diciendo, él mismo está diciendo, nada menos el apóstol Pablo, de lo que él estaba viviendo, dice, esta grandeza de las revelaciones, para que no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Él está diciendo, me fue dado un aguijón en mi carne. Él está diciendo, un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces había algo en su cuerpo que estaba afectando, nada menos, pero él pensaba, mira, no te enaltezca sobremanera con todas las revelaciones que yo te he dado en el tercer cielo. Eso era lo que interpretaba. Pero se le he pedido al Señor 3 veces que lo quite, y él me ha dicho, no me ha dicho, ya te sacaré el mensajero de Satanás, ese aguijón, no,
bástate mi gracia, conténtate, disfruta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, lo que estaba ocasionando, como él decía, el apóstol Pablo, un aguijón en su carne como mensajero, Dios, sí, el Señor le está diciendo, nada menos, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces había una parte de la figura del apóstol Pablo que tenía una debilidad. Y a través de esa debilidad, Dios quería perfeccionarlo. Entonces, las debilidades que estén trabajando en cada uno de los hombres y mujeres son las que debe Dios tratar, forjar, más cuando te quiere llevar a dimensiones más altas, a dimensiones las cuales el Espíritu Santo está demandando de la capacidad de un hombre que esté sensible solo a la voluntad perfecta y única de Dios. Entonces, es algo importante. Sí, sabe que yo quiero que vayas y podamos ver juntos. Mira la enseñanza que estaba haciendo Dios con nada menos este hombre maravilloso que amamos, en particular yo amo mucho al apóstol Pablo por la grandeza de todo lo que él dejó establecido, siendo un hombre finito igual que nosotros, con montones de debilidades y problemas a los cuales Dios debía tratar. Y aún así ese hombre Dios usó con unas capacidades extraordinarias de trasladársela a Dios a un hombre finito para que pudiera aplicarla y establecerla sobre la iglesia. Yo quiero que vayas a Eclesiastés 12:10 y mira lo que habla. Por eso que tenemos que estar muy, pero muy, muy atentos. Yo quiero que tú veas una de las cosas a las cuales el apóstol Pablo dice, me ha dado que, acuérdate, fue dado un aguijón en mi carne. Bien, un mensajero, él dice, está atento esta mañana, él dice un mensajero de Satanás. Él dice, para que me abofetee. El apóstol Pablo dice, para que no me enaltezca. Puede ser lo que estaba viviendo, pero no era un aguijón en la carne. Mire lo que dice, no era, un mensajero de Satanás. Era un aguijón, sí, pero ahora vamos a ver lo que era. Mire lo que era. Vamos al libro de Eclesiastés 12, dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué dice? Las palabras de los sabios son como aguijones. Yo le hago una pregunta. Las palabras que escuchó inefable en el cielo, ¿no serían aguijones para el apóstol Pablo? Entonces, las palabras de los sabios, ¿quién es el más sabio en toda la tierra? Nuestro Dios. Porque Él equipó de la sabiduría que posee el hombre, por supuesto, no con las dimensiones a la cual Él las posee. Entonces, empezamos a ver que las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces, Él estuvo expuesto ante palabras tan maravillosas, tan poderosas, indescriptibles, inescrutables, poderosas revelaciones de los misterios, de los secretos, de lo inescrutable de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué recibió él? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces él estaba sintiendo en su cuerpo, en su interior, estaba sintiendo que había algo que había pinzado en su cuerpo, y es claro, era fácil de interpretar, sí, con todo lo que recibí en el tercer cielo y ahora me tengo que exponer, es claro, me va a querer tener como un cabresto a un caballo para que yo no me enaltezca, para que yo no me monte al caballo antes de tiempo y pierda el destino profético. Entonces Dios hace, con las palabras inefables, indescriptibles, lo pinza en su interior, en la parte a la cual trae debilidad. Dice,
yo me gloriaré en mis debilidades. Entonces, hace que en su cuerpo sienta una debilidad. Entonces, empezamos a ver una profundidad y dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, él había estado expuesto nada menos con el pastor de pastores, maestro de los maestros y el sabio de los sabios. Entonces, estaba expuesto ¿ante qué? Estaba expuesto nada menos ante la grandeza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, era fácil de poder pensar el apóstol Pablo, este es un mensajero de Satanás para que me bofeteen. Claro, las palabras me fue dado un aguijón en mi carne. Muchos hombres en las Escrituras interpretan de distintas formas qué puede haber dañado en su cuerpo. ¿Usted te acuerda que cuando peleó el ángel con Jacob para que el ángel pudiera bendecirlo, dice, has peleado con los hombres y con Dios y has vencido? Pero nada menos Dios le toca el tendón de la pierna y ahí quedó como débil, le hizo una debilidad en su cuerpo, pero igualmente Dios reconoce, el ángel de Jehová reconoce que había vencido. Entonces empezamos a ver que Dios le dejó ganar, como dicen muchos. No, yo creo que Dios ve las capacidades de nuestras motivaciones correctas, hasta donde llegamos al límite de nuestras capacidades de aplicarla para el amor de Dios. Ante el sistema, muchas veces hemos estado expuestos en nuestras capacidades emocionales de poder mostrar el amor hacia algo que queremos, hacia un deporte, hacia lo que sea, o por obtener el mejor coche, la mejor moto, la mejor bicicleta, en distintas etapas, mujeres o niños, o adultos y jóvenes, hay qué es lo que amas, a lo cual así has puesto la motivación total de tus esfuerzos. Entonces Dios, en su plan eterno, necesita ver nuestras motivaciones correctas para que nos entregue una mayor dimensión de entendimiento, y va a querer realmente que nosotros hagamos ese enfrentamiento como con el ángel de Jehová. Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te soltaré hasta que yo reciba tu bendición. Entonces, estamos viendo que él dijo después, esto es puerta y escalera al cielo. Entonces, empezamos a ver que todas esas virtudes de experiencia, de enseñanzas en la Escritura, nos está estableciendo cosas de órdenes divinos a los cuales nos ayudan a poder contemplar en el tiempo profético del tiempo presente que hay cosas y áreas de vidas a tratar que Dios quiere ver que esa motivación correcta sea por amor. Y el amor todo lo soporta. Entonces el amor todo lo soporta, pero no el amor que nace del alma. Soporta el amor que ha entendido que a través de su nacimiento, de su espíritu, y que Dios por medio de su Espíritu Santo le revela el espíritu del hombre, que tiene que regenerar su alma para ser el hombre completo, alma, cuerpo y espíritu. Esas capacidades son las que Dios quiere que ese amor completo, el hombre completo, pero regido por el Espíritu Santo divino de Dios, pueda manifestar su motivación correcta de amor. Pastor, no se está yendo del tema. No, amados, porque estamos hablando de debilidades. ¿Qué es lo que no hace que tengas la motivación correcta para con Dios? ¿Qué es lo que está por delante y está constantemente impidiendo que puedas establecer cosas de Dios? Entonces, es para ver
y no vaya a ser que tus propias mismas debilidades no estés dejando que Dios las trate con una mayor dimensión de capacidad de entendimiento. Porque ¿sabes qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, y qué es lo que Dios estaba permitiendo en él? Que las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Sabe qué querían hacer? Son como clavos hincados. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba llevándolo a una profundidad de revelación. Mire, yo se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y el conjunto de las palabras de los maestros impartido por un solo guía son como clavos bien hincados. Entonces, son como clavos bien hincados. Entonces empezamos a ver que también hay un conjunto de palabras. Hay palabras de los sabios que son como aguijones, que quieren determinar generaciones de hombres y mujeres en el tiempo escatológico y profético de la venida del Señor, que es inminente. Entonces, ¿cómo lo podemos ver lo que el apóstol Pablo vivía? Y ahora volvamos de vuelta a experimentar con el apóstol Pablo lo que el apóstol Pablo, él estaba viviendo desde una forma a la cual Dios quiere que lo veamos hoy. Usted tiene que saber que el apóstol Pablo en la Escritura, él no menciona prácticamente qué era. Ya había dicho que era ¿cómo se dice? Un aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás, pero él estaba hablando a través de su interpretación de lo que estaba viviendo a través de su experiencia. Pero nuestro Señor no le dijo, mirá que te mandé un mensajero de Satanás. Entonces tenemos que ver y buscar en Dios qué es lo que realmente estaba viendo en la Escritura. Vamos a ir a Gálatas 4:15. Y yo quiero que tengas paciencia, porque parece 4:15. Yo quiero que lo puedas ver con el espíritu de la palabra, que dice así. ¿Dónde está, pues, esta satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio de que perdón, estoy leyendo en la contemporánea, la voy a pasar a Reina Valera 1960. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ante bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio de que hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, aquí hay algo de revelación. ¿Qué le está diciendo él? ¿Una enfermedad en su cuerpo? Cuando él tenía una enfermedad, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Vio lo que está diciendo? Ahora no está hablando de un mensajero de Satanás. Ahora está hablando que algo de las debilidades de su cuerpo que había sido dañado y había sido afectado en su caminar para llevar el evangelio desde el principio de nuestro Señor Jesucristo, él dice, no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ante bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, o hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelo. Entonces, muchos teólogos y muchos hombres de Dios a los cuales han querido ver la profundidad del mensaje, la enseñanza,
ha pensado que había alguna causa en la vista del apóstol Pablo a la cual le perjudicaba de poder nada menos entrar en una dimensión de relajación, porque la vista era tan importante como toda parte del cuerpo, pero qué importante es para un hombre que tenía que dejar establecidas cosas, a la cual dejarlas establecidas nada menos por escrito. Entonces era preocupante para el apóstol Pablo, sí. ¿Por qué? Porque no lo dejaba y le permitía servir con excelencia. Entonces, esa debilidad que dice, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, esas debilidades que Dios permitió en un hombre o en una mujer en el tiempo presente, y vemos al apóstol Pablo dejándonos transcrito en la Escritura algo importante de revelación. Que el apóstol Pablo, les digo, no lo entendió porque ya pensó que al estar en el tercer cielo y cuando bajó era lo que tenía que explicar. Pero Dios sabe lo que quería en él, que se ciñera. Dios quería que él, una persona, imagínese un recipiente que usted le quiere echar un líquido dentro y se estira como un globo. Y se estira y lo lleva, hinchar. ¿No es cierto que hay momentos que el globo se puede reventar? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las capacidades tienen un volumen de capacidad. Pero cuando yo sé que Dios sabe que puede llenar esas capacidades de todas las dimensiones de Dios para dejarla establecida, para poder dejar fundamentada correctamente la iglesia, el apóstol Pablo se tenía que ensanchar sus capacidades de entendimiento y su corazón para con Dios. Y después ceñirla. Ceñirla es que todo eso guardado como palabras de los sabios son como aguijones en la carne, él pudiera, a través de esa experiencia, bástate mi gracia, bástate, conténtate con lo que te he entregado en el tercer cielo y ahora cíñete con ese aguijón que tú dices que es un mensajero de Satanás y has interpretado que es para que te abofetee y no te enaltezca. Esa parte está perfecta, pero yo estoy haciendo un instrumento en tu cuerpo para que puedas realmente dosificar todo lo que te he entregado y lo puedas cimentar, dosificar y establecer y consolidar al cuerpo de Cristo de la iglesia, pero lo tienes que dosificar en cada etapa. No puedes abrir de boca de jarro y entregar todo de una vez porque nadie lo va a poder contener. Entonces el apóstol Pablo tenía unas capacidades extraordinarias. Dios confía en el apóstol Pablo de llevar un recipiente de este hombre y equiparlo y llenarlo de la esencia de la eternidad de Dios en áreas no completas, pero parte de la eternidad de Dios lo ensancha el apóstol Pablo y es claro, y está sufriendo un dolor, pero ¿sabe dónde tenía la afectación? La termina teniendo la afectación en los ojos. Entonces, cuando está afectado el apóstol Pablo en la vista, empezamos a ver algo que es muy, muy importante. Yo quiero que tú puedas abrir 11:34 del libro de Lucas. Mira lo que dice Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, empezamos a ver unas capacidades de dimensiones de Dios, de ministraciones especiales de Dios, a los cuales todo lo que acontece
para los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Todo está en el plan y propósito. Acuérdate lo que dijo Job. Ya había perdido toda la riqueza, todos los hijos, y dijo, y Job no halló despropósito en todo lo que Dios había hecho. Amado de Dios, nuestras capacidades de entendimiento se tienen que abrir a ese entendimiento de decir, no hallo despropósito en Dios de todo lo que esté ministrando en mi vida en particular para poder cumplir el llamamiento eterno de poder vivir la eternidad. Poder caminar y transitar hacia ella en el camino de la perfección, a los cuales Él ha puesto sus ojos, que aquellos que caminen ellos serán los que les servirán, los que estarán sirviendo, los que estarán al lado de Él. Entonces, si yo camino hacia ese camino de perfección, yo estoy llevando a unas dimensiones dentro del proceso, dentro de la predestinación, de lo preparado de antemano por Dios, para que puedas vivir en plenitud, te puedas llevar a unas dimensiones mayores. Así que las debilidades a las cuales que pueden ser conductas que no están corregidas emocionalmente del alma, todavía Dios en la última etapa te la va a querer perfeccionar, te la va a querer dimensionar, te la va a querer establecer de unas capacidades de mayores, ¿de qué? Capacidades de resistencia, capacidades de poder tener el dominio mediante el poder del Espíritu Santo para que no afecte tu vida espiritual, a lo cual ha afectado. Yo la he usado, dice Dios, a cada circunstancia dentro de la predestinación, dentro de lo preparado de antemano por Dios. Pero yo quiero llevarte a niveles más altos constantemente, pero hay áreas y materia en esas debilidades que todavía no has podido transitar dentro del ordenamiento que yo quiero que camine para poder decir, bástate, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Yo quiero perfeccionarte, yo quiero llevarte a una dimensión mayor. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dijo que clamó con gran clamor y lágrimas. Dice aquel que lo podría librar de la muerte, que era su Padre. Dice que Él, porque tuvo temor reverente, Él aprendió obediencia y tuvo que ser perfeccionado. Amada iglesia, ¿por qué no te dejas perfeccionar? ¿Por qué no te dejas tener un espíritu enseñable? ¿Por qué no tienes y ejercitas un espíritu fiel para con Dios? Entonces, esas son áreas fundamentales, las cuales pueden forjar Dios a un hombre con las capacidades del posicionamiento de lo que Dios tiene en el tiempo profético de cada hombre y mujer sobre la tierra. Dios la quiere establecer, posicionar y aún entregar y confiar cosas que no han sido todavía entregada a su iglesia. Todavía sí, si la eternidad de Dios no nos dejará de sorprender hasta el último instante que estemos frente a frente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vio qué terrible que es. Lámpara del cuerpo es el ojo. Y dijo el apóstol Pablo que aún viendo mi enfermedad, mi debilidad, me hubiesen entregado vuestros propios ojos por amor a mi vida, porque me recibieron como a un ángel de Dios. Entonces le está mostrando, sin decirlo directamente, mira allí, qué es lo que le pasó en la vista del apóstol Pablo. Y entonces ya estamos hablando de vista, estamos hablando de visión. Estamos hablando de vista, estamos hablando de proyección, de dimensión. Estamos hablando de vista. Había algo que Dios quería tratar en la debilidad de esa vista, que realmente, para que no se saltara, había algo que tenía que purificar. Había algo que tenía que quitar desde su interior el apóstol Pablo. Dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Había cosas que, acuérdate que dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Habían cosas a las cuales había experimentado, y todavía cada día el creyente
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a estar tratando con él para llevarlo a mayor nivel de perfeccionamiento, que también significará posicionamiento dentro del reino. Entonces, déjate tratar en el perfeccionamiento constantemente. Entonces vemos, pero cuando tus ojos es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Escuche bien Lucas 11:35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entonces, mire lo que le está diciendo. Acá sí le está mostrando. Tinieblas puede ser oscuridad. Tinieblas, estamos hablando de las atmósferas espirituales de tiniebla. Entonces, el apóstol Pablo piensa que le mandaron un mensajero de Satanás. Entonces, ¿qué entró ahí? En sus debilidades estaba funcionando una tiniebla que su vista natural queríamos que estaba no teniendo resuelto parte de su visión en cuanto a algo de su vista. Dios estaba tratando con él en esa debilidad interior para poder cumplir el versículo 36 que dice así: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, si has estado al tercer cielo, yo he querido que te llenes de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla. ¿Por qué crees que te mandé un mensajero de Satanás? Porque tú mismo viste que había algo que tuviste en la potencia de la luz, pero tú no fue totalmente transcripta dentro tuyo, por cuanto entendiste que ese aguijón en tu carne era mandado por Satanás y no te diste cuenta que era enviado por mí. Entonces, cuando no vemos dentro de las dimensiones de la luz, de la potencia, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna con tiniebla, será todo luminoso como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Entonces, acá está diciendo que en nuestro Señor Jesucristo dice, no teniendo parte alguna con tinieblas. ¿Cómo iba a tener parte alguna con tinieblas? El apóstol Pablo dijo, ¿vio? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Un mensajero de Satanás. Entonces él estaba teniendo parte, todavía él pensaba que Satanás iba a ponerle algo en su interior para que lo detuviera, y era Dios que estaba llevándolo a mayores niveles de proyección y dimensión de capacidad. Dios quería que se ciñera y que creciera por dentro, que pudiera ensanchar todo lo que Dios le había dado y derramado del cielo, que lo pudiera ensanchar. ¿Y sabe dónde lo podemos ver y cómo lo podemos establecer? Es algo extraordinario lo que la palabra tiene para nosotros conforme a lo que Él estableció. Sabe que todos los días vemos las escrituras y qué importante que puedas adquirir distintas traducciones. Pero cuando habla en bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en las debilidades, ese versículo yo quiero que lo veas juntos conmigo y te lo voy a mostrar en otra versión a la cual te vas a maravillar. Dice el apóstol Pablo, dice, he rogado al Señor que me lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si yo no dejo que el Espíritu Santo divino de Dios ensanche mis capacidades de entendimiento, empiece a quitar ninguna parte con las tinieblas. Tú tienes que ver que lo que el proceso de Dios está trabajando en una dimensión mayor no va a querer intervenirlo. Si yo ya había estado en el tercer cielo, ¿para qué le va a mandar un mensajero de Satanás? ¿Está comprendiendo? Él había estado en el tercer cielo. Él estaba interpretando naturalmente el proceso de la puerta dimensional del procedimiento que Dios había puesto en él para perfeccionar sus debilidades y que todo su cuerpo pudiera iluminar la potencia de luz, a lo cual él vio que era inefable e indescriptible en el cielo, lo pudiera trasladar en la tierra. ¿Pero qué tuvo que hacer? Tratar dimensiones de visión, de entendimiento. A través de su propia vista, él tuvo que aprender, más bien me gloriaré en mis debilidades, en mis afrentas y necesidades, se dice el apóstol Pablo. Porque mi poder, dijo el Señor,
se perfecciona en la debilidad. Entonces, sabe que en la versión Dios habla hoy 2002, cuando le dice, le he dicho que me lo quite 3 veces y bástate mi gracia, cuando dice bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la versión Dios habla hoy 2002 dice, mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba tratando, profundizando la administración de Dios? Es que quería quitar todo aquello que impedían la potencia de luz en la visión, de su entendimiento, para que se ensancharan sus capacidades y no hubiera ningún impedimento natural en su interior y pudiera crecer por dentro, a la cual pudiera dar las dimensiones de la potencia de la luz. Dice la Escritura en Juan 1:4, dice, y Jesús era la luz de los hombres. Jesús era la luz de los hombres. Si Él estuvo en el tercer cielo, era para que bajara la luz a los hombres, a los cuales la luz y potencia de luz a través de la visión iba a lograr establecer las cosas de las dimensiones de Dios, a los cuales está en el tercer cielo, y aún Dios te lo puede dar a un hombre finito sin necesidad de subir al tercer cielo. ¿Por qué, pastor? Porque la revelación está en el Espíritu Santo, y para buscarlo al Espíritu Santo no necesitamos ir al tercer cielo. Entonces, los misterios, los secretos, lo inescrutable de la sabiduría de Dios, dice que nos enseñaría todo el Espíritu Santo y nos guiaría toda la verdad y nos enseñaría lo que ha de venir. Entonces, la capacidad del Espíritu Santo es el que nos va a proporcionar. Entonces, Dios te está diciendo hoy, no pienses que los procesos que te pueda hacer el sistema y la parte secular tienen alguna competencia con Dios, porque cuando Dios ya te llamó con propósito, quiere que estés sometido al señorío de las administraciones especiales que tiene el Espíritu Santo con tu vida para llevarte a una perfección a la cual puedas alcanzar la estatura del varón perfecto. Si no puedes pasar por estos procesos y aún pones algunos fusibles en medio del camino, porque no soportas en las debilidades, al cual, mire, dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe que no puede reposar el poder de Cristo cuando no tienes el contentamiento que las debilidades de Dios que te introduce por las capacidades de entendimiento es lo que Dios está tratando con dimensiones dentro de tu interior para posicionarte en el plan eterno dentro del reino? Es extraordinario, es extraordinario. Y el apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo y después nos termina enseñando algo que en su propia vida Dios quería forjar al hombre con todas las capacidades de dimensiones de Dios para poder vivir en plenitud. Todo esto es para vivir en plenitud, para que ese perfeccionamiento, yo no me creo perfecto, pastor, la iglesia perfecta no existe. El Señor pide, sé perfecto por cuanto mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, sabe que hemos dado una triste panorama de lo que Dios pide en la iglesia, y es poder llegar a la estatura del varón perfecto. Nuestro Señor Jesucristo no va a desposar una iglesia que no tenga la misma estatura espiritual que Él viene a desposar. Entonces, necesitamos en esta etapa de tiempo, si todavía el alma son los instrumentos de las debilidades a la cual Dios quiere forjarte en este tiempo para poder llevarte a las dimensiones mayores del perfeccionamiento. Mira que Él se hizo autor de eterna salvación, pero porque tuvo temor reverente, aprendió obediencia y fue perfeccionado. Pero fue autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Amada iglesia, cuerpo de Jesucristo, si nosotros no obedecemos al plan divino revelado en la visión celestial que Dios estableció para que sea instaurada y levantada la iglesia con poder, amado de Dios, estamos esperando avivamiento en nuestro país, pero no hay un ordenamiento para que repose el poder de Cristo, para que repose la presencia de Dios, para que repose el poder de la gloria. Amado de Dios, entonces, ¿qué son las debilidades
que estás más envuelto en el sistema y en la parte secular y no entras a introducirte en las atmósferas que Dios quiere introducir y dimensionarte a todas las generaciones. Esto no es para liderazgo, esto es para aquel que empieza el día de ayer con Dios. Tenemos que ponerle a las 6 de la mañana, tiene que estar orando el pueblo de Dios y no se le enseña a los primeros, no, le vamos a hacer fácil, no lo presentamos ante el altar del holocausto, no lo presentamos ante el altar del sacrificio, no lo presentamos ante el altar de las ofrendas y no lo presentamos ante el altar de bronce. ¿Sabe que ese era el lugar más importante que tenían que introducirse cuando entraban en el tabernáculo? Porque cuando te dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: presentar vuestro cuerpo vivo en sacrificio, vivo en adoración espiritual. Es donde se desata el propósito. Cuando Abraham puso en sacrificio a Isaac, estaba atado. ¿Qué es lo que desata el sacrificio? Desata el fuego. Y el fuego, dice la palabra de Dios, el que prueba nada menos las obras de las manos de las generaciones de los hombres. Entonces se desata y dijo de la voz del cielo: Abraham, Abraham. Entonces, ¿qué se desató ahí? Se desató nada menos el destino profético en el linaje, en la descendencia del linaje de Isaac, y aún en la mayor dimensión de padre de multitudes, nada menos del padre Abraham de la fe. Por justicia, por amor en justicia. Acuérdate que Abraham no tenía ley. Se revelaba todo por Dios en el cielo. Y Dios quiere que lleguemos a esas dimensiones. Porque si somos hijos de la descendencia, Él quiere que lleguemos a esas dimensiones a las cuales seamos dirigidos, direccionados por el poder de su Espíritu Santo en el último tiempo. Porque las diversas estructuras eclesiásticas, religiosas, denominacionales, con mandatos de hombre, están destruyendo el cuerpo de Cristo. Cancelamos y abortamos todas denominaciones de nuestro país y tenga Dios misericordia para que el verdadero arrepentimiento abra la puerta del Espíritu y puedan entrar en el último tiempo a estar posicionados para la venida del Señor. En el nombre de Jesús profetizo ahora, Iglesia de Jesucristo, determinado está por esta palabra. Está en Dios obedecerle. En el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana. Gracias porque realmente el Espíritu Santo quería decir muchas más cosas más. Pero vemos una dimensión que la Escritura la tiene, y es que nos está demandando que ese aguijón sea un impulso divino de Dios. Sea un impulso divino de Dios con todas las dimensiones de Dios, para que vean que son las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras del Señor van a ser la que va a determinar las generaciones en la tierra. Así que, iglesia, amado cuerpo de Cristo, el Señor viene ya. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.